Estamos en contacto con el ministro de Educación, Nicolás Trota. Ministro, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ministro, ¿con qué panorama nos vamos a encontrar a partir del encuentro que usted mantuvo hace unas horas atrás? ¿Qué resultado y qué conclusiones saca usted de este encuentro? Bueno, primero una voluntad de trabajo mancomunado del Gobierno Nacional con la Ciudad de Buenos Aires para poder dar la respuesta efectiva que nuestros chicos y chicas en la ciudad necesitan en un momento de enorme complejidad por la realidad epidemiológica que está transitando la Ciudad de Buenos Aires. Quisimos poner el foco en aquellos aspectos que estamos compartiendo una mirada similar. Uno de ellos se vincula a la respuesta que tiene que dar el gobierno a los chicos que han tenido menor nivel de contacto, ¿no? Ahí, de los 6.500 chicos que han tenido menor nivel o nulo contacto, el gobierno de la ciudad ya ha individualizado a 1.500. Ahí tenemos que buscar cuál debe ser la mejor presencia para garantizar la reinstitucionalización del vínculo social y del vínculo con la escuela. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de distribuir las computadoras que ya tenemos listas y al mismo tiempo, a partir del trabajo de Quirós y Ginés González García, la posibilidad de establecer una hoja de ruta que permita un regreso seguro a las clases, ¿no? Y determinar ciertos aspectos objetivos en el campo epidemiológico para darle cierta certidumbre a las familias. Ministro, ¿hay un horizonte? ¿Tenemos un horizonte tanto de la posibilidad de una vuelta de clases en la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo en el país? Bueno, venimos trabajando en eso, hemos regresado en 5 provincias con clases presenciales. En 3 de ellas tuvimos que retroceder, San Juan, Catamarca y Santiago del Estero. Hace más de un mes regresamos en la provincia de Formosa y logramos sostenerlo. El lunes pasado regresamos en la provincia de La Pampa, 12.500 estudiantes, y en esta semana esperamos que algunas provincias más presenten los protocolos para proyectar un regreso seguro. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que establecer parámetros objetivos, porque para nosotros es importante que seamos claros que todos somos promotores del regreso al aula. La diferencia que tenemos con la Ciudad de Buenos Aires es en cuanto a la temporalidad. ¿Están dadas las condiciones epidemiológicas para el regreso a la escuela o actividades escolares en la Ciudad de Buenos Aires? Ahí tenemos una pequeña diferencia que queremos empezar a subsanar a partir del diálogo de los equipos técnicos del Ministerio de Salud Nacional con los equipos técnicos del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, ministro, ¿cómo le va? Sandra Borghi lo saluda. Pero entonces, ¿es un no o es un sí? Le fueron con una propuesta concreta por segunda vez desde la Ciudad de Buenos Aires. Plantearon una disposición tal que los alumnos vayan, no todos juntos, empezando por los 6.500 estos más afectados, al aire libre, como se han abierto los bares, por ejemplo, que se abrieron al aire libre, y también salió rechazada esa propuesta. ¿Qué es lo que falló o qué es lo que se rechazó de esta segunda propuesta a la que todos tuvimos acceso porque la hemos leído? No, Sandra, no es un no, es un establezcamos las condiciones entre el gobierno nacional y la ciudad para poder lograr. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de realidad epidemiológica. No hay un equipo epidemiológico nacional que está establecido que no están dadas las condiciones aún para un regreso seguro a las actividades escolares. El gobierno de la ciudad dice que sí. Pero bueno, por eso, el que le dice que no es el ministro de Salud de la Nación, porque el ministro de Salud de la ciudad dice que están dadas las condiciones como para regresar. Bueno, pero hoy conversamos inclusive con Fernán Quirós en la necesidad de poder aunar esfuerzos de una mirada común. Acá el diálogo que implica, el diálogo implica escuchar al otro, ponerse en el lugar del otro, tratar de generar camino común. Nosotros, Sandra, y tenemos una responsabilidad clara, no solo por supuesto de desplegar todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad educativa, sino también para cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas. No es que no queremos regresar a las aulas, estamos diciendo cuál es la mejor respuesta posible en las condiciones que estamos. ¿Es real que está amesetado el nivel de contagio en la ciudad? Sí, pero en niveles muy altos. Estamos teniendo más de 1.000 casos según el día en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, frente a esa realidad es lo que decimos. Trabajemos juntos más que nunca, gobierno de la ciudad y gobierno nacional, para dar la respuesta necesaria y poder proyectar el regreso seguro apenas la salud lo permite. Mientras no se pueda volver a la escuela, ¿no? Buscar qué otras medidas podemos desplegar de manera conjunta, como también venimos haciendo con otras provincias que quizás no tienen tanto relieve en los medios, pero seamos conscientes que hay otras jurisdicciones que también vienen desplegando trabajos intensos para volver a las aulas. Maru.
Me parece que no, ministro. A ver, Maru. Sí, estoy hablando. Ahí estamos. Buenas tardes, Maru Dufar lo saluda. Entiendo que el pedido que viene haciendo de hace un mes la Ciudad de Buenos Aires es para un total de 6.500 chicos que no han podido tener acceso a la educación, no solo por un problema de conectividad o de la falta de la computadora, sino por un contexto social que hace imposible ese acceso a la educación durante los últimos 6 meses. ¿Qué cosa le faltó al protocolo de la ciudad para que ustedes no pudieran darles el sí a este plan para que estos chicos puedan volver a tener acceso a la educación? Bueno, primero de esos 6.500 estudiantes que plantea el gobierno de la ciudad, hasta el momento se ha logrado individualizar un poco menos de 1.500. No 1.498 estudiantes es la individualización que tiene el gobierno de la ciudad. O sea que no son 6.500, perdón, no son 6.500, son 1.000. Son 6.500, pero han logrado individualizar, ¿no? Y ubicar a 1.500. Restan todavía los 5.000 siguientes. Fueron a visitar, lo que dice es que el gobierno de la ciudad logró establecer contacto y visitar a 1.500 de estos 6.500 que tiene identificados. Efectivamente, nos han pedido 20 días para poder terminar de visitar a los 5.000 restantes, que nosotros le planteamos también en esta reunión la necesidad, si hace falta, de poder acompañarlos contra promotores sociales y educativos de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y estos son los 6.500 estudiantes que nosotros también tenemos listas las computadoras para dárselas al gobierno de la ciudad para que las pueda distribuir. ¿Qué es lo que estamos planteando a partir de esa visita que está llevando el gobierno de la ciudad adelante? Y vos lo has dicho con claridad, no es solo un tema educativo, es una realidad social de muchísima vulnerabilidad. La escuela es importante, por supuesto que es importante, como es también muy importante que el Estado garantice la presencia en cada uno de esos hogares desde lo social, desde lo sanitario, desde por supuesto también lo educativo. Y en eso es lo que estamos trabajando, pero hay un punto previo, que es lo epidemiológico, donde nosotros le estamos pidiendo al Ministerio de Salud de la Nación y al Ministerio de Salud de la ciudad que puedan trabajar en una hoja de ruta común para llevarle tranquilidad a toda nuestra comunidad educativa y en particular estos 1.500 chicos, que después serán 2.000, 2.500, que ir a actividades escolares en un patio, en una escuela, en una plaza, no implique un riesgo para la salud de cada uno de ellos. Ministro, ¿qué tal? Gastón Cábana, que lo saluda. Hace unos días, entiendo, el Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que trata sobre el programa Acompañar. Le quería preguntar, ¿de qué se trata ese programa? Entiendo que mañana eso se va a presentar en el Congreso. Y además hay un punto en particular que habla de un proyecto que se llama Proyecto Cerca, que contempla la creación de centros educativos comunitarios. ¿La gente que va a trabajar ahí son docentes? Bueno, eso es un proyecto Cerca, es una de las instancias que se están trabajando. ¿Qué planteamos nosotros a partir del programa Acompañar? La necesidad de profundizar el despliegue, no solo de la respuesta que tenemos que dar, principalmente con aquellos estudiantes en todo el territorio argentino, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, que han tenido menor vínculo con la escuela, sino al mismo tiempo el trabajo que nos preocupa de cara al regreso presencial a las aulas, que es la profundización del desgranamiento escolar, del abandono escolar. Por eso nosotros ahí creemos que Estado Nacional, jurisdicciones, 23 provincias, Ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales, ONGs, desplieguen una tarea común, que es lo que venimos haciendo, de distintos abordajes, desde el deporte, desde actividades culturales y por supuesto actividades en las escuelas. Ahora, ¿qué es lo que condiciona parte del despliegue? La realidad de la pandemia. Hoy mucho de lo que se está haciendo se hace a la distancia, salvo en las provincias donde ya podemos tener una realidad de recuperación de cierta nueva normalidad. Pero ahí, en la creación de esos centros educativos comunitarios, digo, ¿está contemplado que quienes lo coordinen de alguna forma sean docentes? O sea, esta gente que mencionaba usted de organizaciones sociales, de la iglesia, del sindicalismo y otros tipos de organizaciones que contempla la resolución. No, ahí gran parte de lo que nosotros proyectamos que se sea docentes. Sí, a partir de lo que puede ser el aporte de cada una de las jurisdicciones y también de movimientos sociales, lo que estamos proyectando es que pueda haber promotores educativos, que tengan una capacitación
que tengan un liderazgo, cierta representatividad en cada una de las comunidades para poder acompañar a los chicos en la estrategia del retorno a la escuela. No es que son docentes que van a estar frente al proceso de enseñanza. Lo que estamos planteando que deben ser aquellos que tengan un liderazgo para poder acompañar a los chicos en su regreso a la escuela. Ministro, ¿cómo le va? Federico Sever soy. Quiero hacer una pregunta a propósito de lo que pasó hoy. Evidentemente hubo una informaciones dispares, ¿no? En principio parecía que había habido acuerdo, y casi inmediatamente usted salió a desmentirlo, decir que no había acuerdo, que todavía esos 6.500 chicos no vuelven a las aulas. Lo acaba de explicar recién, que hay que la realidad epidemiológica lo miran de una manera de nación y de otra manera de ciudad. Si no pueden ponerse de acuerdo con 6.500 alumnos, ¿usted en este momento está en condiciones de decirnos que este año en la Ciudad de Buenos Aires no van a volver las clases de manera presencial? Es que no nos pusimos de acuerdo con 6.500 estudiantes. Yo quiero ser franco con ustedes. Terminamos una reunión y dijimos vamos a hacer un comunicado común, ¿no? Estableciendo este camino de trabajo mancomunado, que es lo que la sociedad necesita hoy en día. Acá no hay diferencias ideológicas, acá no hay diferencias políticas. Sí tenemos ciertas diferencias claras, porque las manifiesto, en términos de lo epidemiológico. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de decir, ¿están dadas o no las condiciones con la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de cuidar a nuestros hijos, hijas y a nuestros maestros? Entonces, la realidad es que queremos seguir trabajando para ver cuál es la mejor respuesta específica. Nosotros creemos, y es parte de lo que sí acordamos hoy, es que tiene que haber una mesa de trabajo donde no es que esté el Ministerio de Educación, sino que estén los especialistas del campo epidemiológico para decirnos, con estos datos objetivos podemos garantizar que el regreso a actividades escolares no va a implicar un riesgo desmedido para nuestra comunidad. Perdón, ministro, son decenas de miles los estudiantes, no solamente este grupo grande también en la Ciudad de Buenos Aires. Este año, digo, quizás no se atreve a decirlo ahora, pero ya estamos viendo que va a ser muy difícil que vuelvan las clases en la ciudad. Es difícil volver no solo en la ciudad, en todo el país. Digo, nosotros regresamos en 5 provincias, por eso lo marco como un ejemplo, que estaba en una realidad epidemiológica distinta a la que está la Ciudad de Buenos Aires hoy en día y se tuvo que retroceder. No es una cuestión de voluntad o de expectativa, es una cuestión de reconocer la complejidad en que estamos transitando en el marco de una pandemia. Nada me gustaría más a mí decir, volvamos a la escuela. Ahora, estaría incumpliendo la responsabilidad delegada en mi persona y en nuestro ministerio, y lo que acordamos en el marco del Consejo Federal de Educación, de priorizar no solo la continuidad pedagógica a la distancia, sino también el cuidado de la salud. Y eso es lo que tenemos que fortalecer. No hay alguien que dice quiero y hay otra parte que dice no quiero. Lo que tenemos que buscar es el camino para poder mirarte a vos a los ojos, poder mirar a nuestros estudiantes y decir, no los estamos exponiendo a un riesgo, porque el riesgo no desaparece, pero tenemos que generar las condiciones para que poder disminuir la posibilidad de un contagio. Trota, buenas tardes. Ministro, ¿Cómo le va? Entiendo, Clara, perdón. ¿Qué tal? Buenas, ministro. Marcela Pagano lo saludo. Le quiero hacer una consulta muy concreta, porque la pandemia lo que hizo fue dejar en evidencia muchas de las situaciones vulnerables que se viven en muchas provincias, por ejemplo, con el sistema de salud, con la infraestructura edilicia, y esto no deja afuera también el sistema escolar, donde muchas escuelas ya están degradadas en su infraestructura hace muchos años, sin gas, algunas sin agua, sin calefacción o sin refrigeración en muchas provincias donde hace calor. La pregunta concreta es, ¿ustedes evalúan para el año que viene un incremento en el presupuesto de infraestructura, teniendo en cuenta que si se retornan las clases por la misma situación epidemiológica, va a haber que tener otros cuidados para resguardar no solo a los niños, sino también a los docentes? Por ejemplo, la provisión de alcohol en gel. Por supuesto, es uno de los puntos que más ha crecido en el presupuesto que hemos presentado al 2021, el capítulo vinculado a infraestructura escolar. No solo con un plan de educación inicial, ¿no?, que es una inversión para 500 jardines en todo el país, sino también principalmente una inversión de casi 20.000 millones de pesos vinculado a infraestructura escolar en lo que debe ser la readecuación de nuestras escuelas. Ahí tenemos que acompañar del Estado Nacional lo que debe ser toda la tarea que deben llevar adelante principalmente las jurisdicciones, e inclusive
En el marco del regreso a las aulas, hemos invertido 2.300 millones de pesos en esta instancia y esta semana estamos ampliando la inversión, que no solo se vincula a pequeñas obras que garanticen, ¿no?, el bloque sanitario en condiciones de la escuela, sino también la provisión directamente a la escuela para la adquisición de insumos de limpieza, entre ellos, por supuesto, el alcohol en gel. Sí, Pepe. Ministro, yo entiendo claramente que haya que extremar los cuidados, es algo que pasa en todo el mundo. Lo que muchos padres se preguntan, e incluso algunos me preguntan, es por qué en algunos lugares se puede ir al casino y no se puede ir a la escuela. Sí, o las plazas habilitadas para hacer un picnic, pero no las plazas habilitadas para ir a la escuela, ministro. Refuerzo la pregunta de Pepe, perdón. Bueno, yo les quiero decir, ¿no?, que venimos trabajando intensamente para el regreso presencial a la escuela en todo el territorio argentino, ¿no? Y sí lo he dicho en distintos medios en el día de hoy. Si están dadas las condiciones epidemiológicas, más que regresar en una plaza, podemos regresar a las escuelas. Pero esa es la discusión de fondo, que excede en parte al Ministerio de Educación, ¿no? Y que sí, por supuesto, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de cuidar la salud. Pero por eso les doy ejemplos de otras jurisdicciones, ¿no? Por supuesto que lo que ocurre en esta ciudad tiene mucho impacto, pero hay provincias que han dado pasos importantes para regresar a las aulas y tuvieron que retroceder. Y eso no es una derrota, eso es la conciencia de la situación que estamos transitando. Vemos Europa, que en muchos países que, recordemos, en Europa empezaron las clases en septiembre, en verano. Nosotros estamos dejando hoy el invierno. Eso también impacta en la posibilidad del regreso. Por ahí tenemos que escuchar a los que saben. Todos tenemos derecho a tener una opinión, como la tengo yo, pero en el campo epidemiológico yo no opino. Lo que yo hago es llevar a decisiones de otros especialistas que nos marcan el camino que tenemos que recorrer, garantizando el cuidado de la salud de docentes, pero también de nuestros chicos y nuestras chicas. Ministro, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comentar la reunión. Hasta luego.